Buenas tardes, profesor. El día de hoy mi grupo y yo vamos a exponer acerca de la determinación de propiedades mecánicas de los materiales que se someten a flexión, que es un informe que hemos obtenido de Internet de la UTP en el Laboratorio de Resistencia de Materiales. Se nos pidió una infografía acerca del ensayo de flexión de la madera y eso es lo que hemos realizado. De este informe general hemos sacado un pequeño extracto de lo que sería el ensayo de flexión en la madera. Aquí les hacemos presente nuestra infografía titulada Ensayo de flexión en madera. Los integrantes del grupo somos Guamán Caraibeliana, Pilares Espinosa Berenice, Quispe Tapia Berlín Claret y Salas Licuana Carlos Huber. Para un ensayo de flexión se deben tener consideraciones generales, pero también se debe determinar un objetivo. El objetivo del ensayo de flexión es determinar experimentalmente las propiedades de los materiales, en este caso, las propiedades mecánicas de la madera. En cuanto a las consideraciones generales, esto se debe tomar como la realización de la prueba de flexión para poder determinar estas propiedades, que es el objetivo principal. En las pruebas de flexión generalmente se emplean dos tipos de esquema de carga. En este primero, como se ve en la imagen, el peso cae en un punto medio entre dos soportes. Aquí estaría nuestra probeta y estos serían nuestros soportes, que son como dos yunques. Y ahí es donde va a caer un peso que va a ser la flexión, que va a flexionar a este material. En el segundo, de igual forma, pero hay una diferencia evidente, que es que se ponen dos pesos que están a una distancia exacta, y si es que yo partiera esto a la mitad, estos también se distribuyen a la mitad de esa probeta, realizando una flexión. Cabe aclarar que para probetas de madera, en realidad se pueden utilizar cualquiera de estos dos tipos de ensayo. Sin embargo, uno es más simple y otro es más complejo. Este es más simple. El ensayo de flexión o la flexión generada va a ser mucho más simple que el que se va a hacer aquí, porque aquí solamente va a actuar un peso en general y ahí solamente se va a determinar en un solo punto de la probeta. Aquí en cambio se va a determinar en dos. En cuanto al procedimiento que tiene el ensayo de flexión, se debe medir la fuerza y la deflexión. La deflexión es el hecho que cuando ya se va a formar como una especie de curva, esa va a ser la deflexión y se tiene que medir durante el procedimiento. Además, también se va a medir la fuerza que se está aplicando sobre la probeta. En esta gráfica vemos la fuerza que se aplica en relación a la deflexión. Esta pendiente que forma la gráfica en realidad sería el módulo de elasticidad. Gracias a los datos que se plantean de las fuerzas y tanto de la deflexión, entonces vamos a determinar cuál es el módulo de elasticidad de todo el procedimiento. La instrumentación que se requiere para este ensayo de flexión es la máquina universal de ensayos, que es esta grande de aquí. Y además se van a utilizar el micrómetro y el vernier, que son herramientas convencionales para poder medir el tamaño de la probeta. Los tamaños de las probetas de madera se deben regir a las normativas que se planteen según ISO y el ASTM, que son los que sugieren que sea una probeta no tan gruesa, sino delgada, y tampoco muy grande, sino más bien más pequeña. Ahora le cedo la palabra a Berenice para que continúe con nuestra exposición. Ok, Eli, ¿le puedes bajar un poquito más, por favor? Ya, gracias. Para la realización del ensayo realizado por los estudiantes, primero se tiene que tener en cuenta que hay ciertos pasos para seguir. El primero es que se debe realizar bajo una estricta supervisión y director de un docente a cargo, pero sin recomendaciones adicionales porque el estudiante debe hacer el ensayo. Después se debe usar la madera de abarco. Esta madera tiene una durabilidad muy alta, también es liviana y es apropiada para utilizarse en techos exteriores, como se puede ver en la imagen. También se dice que esta madera es resistente al ataque de hongos y las polillas. Eh, para empezar con el ensayo, los estudiantes realizaron el ajuste de cero del dinamómetro antes de ejecutar la práctica y después hicieron que el comparador sea retirado
para cuando las deformaciones de las probetas sean exageradas. Y también debieron tener cuidado al no desplazar el puente de altura ajustable cuando el comparador sea instalado. Después, en el ensayo nos menciona que se utiliza un rango de carga eh, que era de 4 toneladas y se basa en la norma estándar ASTM de -198, con la cual se puede hallar la fórmula de trabajo para el módulo de ruptura. Como se puede ver, es sigma igual a 3PL sobre 2BH al cuadrado, teniendo así que el módulo es 986 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Después se halla la carga de rotura necesaria con la siguiente fórmula y va a demostrar que el rango de carga está correctamente escogido, ya que al hacer el ensayo se va a cargar la probeta hasta alcanzar su rotura aplicando ciertos intervalos de 100 kilogramos fuerzas, y los datos ya los estudiantes los consignan en otra tabla. Ahora le cedo el paso a mi compañera. Ok, ahora les voy a hablar acerca de la determinación de los esfuerzos normales de tensión en este tipo de ensayos. Aquí se ven tres gráficas. Esta primera te muestra esta parte de como en forma de pera, como el área de flexión. Aquí hay una línea neutra que va a implicar la parte en la que se ha flexionado en sí. Estas tres gráficas van a depender plenamente de las tensiones que se apliquen. Las fórmulas en realidad se representan según la tensión que tiene la probeta al ser flexionada. Por eso aquí se conceptualiza que las tensiones normales varían según la altura de sección transversal proporcionalmente a la distancia del eje neutro. Como les decía, esta parte que parece una forma de pera sería nuestro área, y a partir de eso la variación de ese área es lo que va a determinar el equilibrio. Las tres fórmulas de aquí, momento estático, la inercia y la tensión normal por flexión pura, son las únicas formas que se aplican cuando hay tensión y plenamente dependen de ella. Listo, con eso le cedo la palabra a Carlos para que termine la exposición. Bueno, ahora yo les voy a hablar acerca de la deflexión de una viga simplemente apoyada. ¿Puedes bajar un poco más, por favor? Ya. Ahora, para una viga general, como es la figura que tenemos aquí en la pantalla, en esta actúan varias fuerzas, y esta puede plantearse por las llamadas ecuaciones universales de la línea elástica, que también es considerada la GST. Ahora, ¿de qué tratan estas ecuaciones? A ver, el gamma sub 0 es el ángulo de la sección de la viga cuando z es igual a 0, mientras que y sub 0 es la flecha, o sea, la deflexión en el origen de las coordenadas. Ahora, estas ecuaciones son para la determinación de los ángulos de giro, y las flechas serán las dos ecuaciones que tenemos en pantalla, que es E por J por Y', y también E por J por Y, que es lo mismo. J es, según nuestro libro, es el momento de inercia. Ahora, un poquito más bajo, por favor. Un poco más. Ya, ahora. Estas ecuaciones se denominan ecuaciones universales de la línea elástica de la viga. En ellas se introducen con el signo correspondiente todas las fuerzas exteriores, o sea, incluyendo las fracciones, situadas en el origen de coordenadas y la sección de las abscisas en donde se calcula el desplazamiento. Ahora, las fuerzas exteriores representadas en la figura que se ve allí, estas se introducen en la ecuación con el signo positivo, y también las fuerzas exteriores opuestas a ella con el signo negativo. Eso es todo por nuestra presentación, así que muchas gracias. Antes de terminar, voy a presentarle el video que hemos recopilado, donde se evidencia el ensayo de flexión desde un laboratorio.